Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar varias prácticas de electrónica utilizando varios implementos. En la práctica número uno tenemos cómo familiarizarnos con un diodo. Para eso utilizaremos una placa protoboard, resistencias de 100 ohmios, dos resistencias de 100 ohmios y una de 330, una fuente de energía de 220, un diodo, eh, un multímetro digital, cables de conexión. Ya, para nuestro equipo de protección vamos a utilizar guantes y un mandil. Un diodo es un componente electrónico que permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. Tiene dos terminales, el ánodo terminal positivo y el cátodo terminal negativo. Cuando se aplica en una tensión positiva en el ánodo con respecto al cátodo, el diodo se polariza directamente y permite que la corriente fluya a través de él. Ya, el procedimiento que vamos a utilizar, que se realiza en la práctica en el protoboard, aquí está como ya la realizamos en el laboratorio. También hicimos unas medidas. Nos daba valores en VR1 de 1,99 voltios, en VR2 1,97, en VR3 6,99. También hicimos una simulación en el programa Wizard y como conclusión determina. Gracias. Presento la práctica 7 y 8. Como objetivo tenemos familiarizar el uso de diodos LEDs y realizar mediciones de voltaje de diodos LEDs en la carga. Y también familiarizar conjuntamente con resistencia 330 ohmios en LED rojo y verde, realizar mediciones del voltaje igualmente en componentes sin corrientes y en la carga. Como herramientas y equipos tenemos placa de pruebas protoboard, dos resistencias, transformador de energía de 120 a 12 VAC, LEDs, multímetro digital, cables de conexión. Acá tenemos equipos de protección, guantes, mandil. Como marco teórico referencial, el rectificador de onda de un circuito más utilizado con el diodo de rectificador trabaja como un diodo normal. Al recibir la luz emite aproximadamente con un corriente de 2 voltios. El procedimiento a realizar es realizar la práctica en placa de prueba de protoboard. Se realiza la simulación en el programa circuito Wizard. Le voy a mostrar la simulación en el programa del circuito Wizard de los dos circuitos, de la práctica 7 y la práctica 8. Acá tenemos el circuito de la práctica 7. Tenemos como fuente de ingreso de 10 voltios, dos diodos y las resistencias son de 330 ohmios. Como lo vemos, en la resistencia tenemos un voltaje que pasa de 9,04 voltios y en el LED tenemos un voltaje de 685,67 milivoltios. Este es el circuito de la práctica 8. Igual tenemos el fuente de ingreso de 9 voltios. Tenemos dos resistencias de 330 y el amperaje en la resistencia 2 pasa de 49,22 miliamperios y el voltaje en el LED encendido tenemos de 9 voltios. Como conclusiones, en el circuito de la práctica 7 debe usar un rectificador de corriente como un diodo de silicio, ya que nos permite obtener un mejor VRMS al momento de ser energizado. Conclusión en la práctica 8. El diodo de LED consiste en dar la luz de referencia o permite el paso de la energía en un solo sentido. Por lo tanto, la polarización directa permite el paso de la corriente eléctrica, polarización inversa impidiendo el paso de la corriente eléctrica. Como comentario, el diodo es utilizado en circuitos rectificadores para la conversión de corriente directa a corriente alterna para dar un buen funcionamiento.
Y cuando la corriente está inversa o no está la polarización directa, podemos notar que la luz de LED enciende comprendiendo que la LED da paso de energía en un solo sentido. Hola amigos, a continuación en este video les voy a explicar el armado de un circuito de un fotodiodo en el programa Wizard. Este programa nos sirve para hacer diversos armados de circuitos electrónicos y eléctricos. En este esquema vamos a necesitar los siguientes elementos: un transistor 2N 2222, un juego de sensores de infrarrojo en transparente y el otro oscuro, una resistencia de 1000 ohmios, una resistencia de 1 kiloohmio, una fuente de batería de 12 voltios. Como podemos observar, aquí ya hemos hecho el esquema. Las resistencias son de 330 ohmios. Como lo vemos, en la resistencia tenemos un voltaje que pasa de 9.04 voltios y en el LED tenemos un voltaje de 685,67 milivoltios. Este es el circuito de la práctica 8. Igual tenemos el fuente de ingreso de 9 voltios. Tenemos dos resistencias de 330 y el amperaje en la resistencia 2 pasa de 49.22 miliamperios y el voltaje en el LED encendido tenemos de 9 voltios. Como conclusiones, en el circuito de la práctica 7 debe usar un rectificador de corriente como un diodo de silicio, ya que nos permite obtener un mejor VRMS al momento de ser energizado. Conclusión en la práctica 8. El diodo de LED consiste en dar la luz de referencia o permite el paso de la energía en un solo sentido. Por lo tanto, la polarización directa permite el paso de la corriente eléctrica, polarización inversa impidiendo el paso de la corriente eléctrica. Como comentario, el diodo es utilizado en circuitos rectificadores para la conversión de corriente directa a corriente alterna para dar un buen funcionamiento. Y cuando la corriente está inversa o no está la polarización directa, podemos notar que la luz de LED enciende comprendiendo que la LED da paso de energía en un solo sentido. Hola amigos, a continuación en este video les voy a explicar el armado de un circuito de un fotodiodo en el programa Wizard. Este programa nos sirve para hacer diversos armados de circuitos electrónicos y eléctricos. En este esquema vamos a necesitar los siguientes elementos: un transistor 2N 2222, un juego de sensores de infrarrojo en transparente y el otro oscuro, una resistencia de 1000 ohmios, una resistencia de 1 kiloohmio, una fuente de batería de 12 voltios. Como podemos observar, aquí ya hemos hecho el esquema, hemos armado el circuito. Ahora lo que vamos a proceder es hacerlo funcionar con sus respectivos voltajes para conocer cómo es su funcionamiento. Como observamos, aquí se prende un diodo de color rojo y acá está un diodo LED oscuro. Este es el infrarrojo. Como vemos en otra pantalla, vemos que cómo circula la corriente mediante los conductores para su funcionamiento. Aquí observamos cómo se
cómo fluye la corriente a través de los conductores para que se encienda este LED de color rojo. Vamos a otra pantalla. Observamos los materiales, cómo están trabajando. Este programa es de mucha utilización para realizar circuitos electrónicos mediante un computador. Gracias.